Buen día. Estamos entonces en el tema de capítulo 3, métodos de diseño. Método de diseño. Ya dimos la introducción, dimos los fundamentos. Ahora estamos en estudio de mercado y especificación inicial. Pero la vez pasada ya dimos la especificación de mercado, estudio de mercado. Y vamos a dar especificación inicial, pero realmente el nombre de la fase en el proceso de diseño se llama clarificación de la tarea. Mientras que lo del estudio de mercado está más relacionado con la necesidad. Entonces vamos a desarrollarlo por medio de este PDF que se llama especificación inicial. Nuevamente este material es del doctor Heriberto Mauri de la Universidad del Norte. Bueno, entonces este es el contenido. Se hablará de definiciones de especificación inicial, elementos. Estos son diferentes métodos para realizar la especificación inicial. El método de árbol de objetivos, uso de listas de chequeo o de referencia, método de especificación de desempeño, el método de despliegue de función de la calidad, que por sus siglas sería QFD o Quality. La Q es por calidad, pero en inglés. Pero no recuerdo el significado de las siglas. No recuerdo si era Quality for Design. Pero siguiendo la lógica de las metodologías de FX, sería más por ese lado. Bueno, generalmente lo llamarán QFD. Vamos a ver. O más bien es Quality Function y la D es por despliegue en inglés, pero no estoy seguro. Me disculpan al respecto. Bueno, definiciones. Especificación inicial. Vamos a retomar entonces en introducción estaba el método de diseño canónico, entonces vamos a recordarlo para ver en qué etapa exacta es que estamos. Este es nuestro método general de diseño. La necesidad, la vez pasada entonces hablamos del estudio de mercado para definir la necesidad. Y la especificación inicial está relacionado directamente con la clarificación de la tarea, porque la especificación inicial de nuestro diseño es una salida o resultado de esta fase del proceso de diseño, clarificación de la tarea. Listo. Entonces, primera etapa del proceso de diseño, se parte de la necesidad para obtener un planteamiento formal del problema a resolver por medio de caracterizar o cualificar y cuantificar la situación o el desempeño esperado del sistema producto. Es decir, la entrada es la necesidad y la salida es la especificación inicial. En la fase realmente es clarificación de la tarea, cuya entrada es la necesidad, que se obtiene a partir de un estudio de mercado en lo que vimos la vez pasada. Y la salida debería ser entonces las especificaciones iniciales, es decir, el desempeño o características del producto, pero características técnicas.
Entonces los objetivos son definir de manera clara y concisa el desempeño que se espera del sistema o producto a diseñar, fijar un conjunto de requerimientos, criterios y restricciones que orienten y faciliten el proceso de generación y selección de la solución adecuada. Esto está pensado principalmente para el diseño conceptual. Aunque se obtiene unas especificaciones iniciales del diseño que se quiere diseñar, esas especificaciones iniciales van acompañadas de una serie de requerimientos, criterios y restricciones. Que valga la redundancia, van a ser los criterios para generar alternativas y seleccionar cuál es la alternativa adecuada. Pero esto hace parte del diseño conceptual. Pero para el diseño conceptual esto es una entrada. ¿Cuáles son mis criterios con los cuales voy a seleccionar la mejor opción posible? Determinar o identificar mediante un análisis de la competencia los aspectos o factores que se pudiera incrementar el valor del producto sin necesariamente incrementar su costo en la misma proporción. Esto yo lo había mencionado el semestre pasado, que mi recomendación era partir siempre de una solución eficaz. Es decir, si ya tú tienes que resolver un problema relacionado con el diseño de una máquina, lo más fácil es adecuar las máquinas que ya existen y que ya hacen el trabajo. Es lo que llaman vulgarmente en la jerga fusilarlo, o sea, literalmente aplicar algo de ingeniería inversa para copiarte de un diseño preexistente y tratar de reproducirlo por tu cuenta. Muchas de esas características de ese diseño ya fueron pensadas para que logre los objetivos. Entonces, por eso mi recomendación siempre es, hey, si puedes fusilar algo. Pero como estamos en esto de metodologías de diseño, la idea no es solamente aplicar ingeniería inversa, copiar y pegar. No. La idea es mejorar para hacer entonces eso más competitivo. Entonces, en esta etapa también debería incluirse el análisis de otras máquinas que hagan lo mismo que queremos que haga la nuestra. Pero no para copiarnos o mal copiarnos, sino para ver que podemos copiar, dejar igual y que podemos mejorar para tener una ventaja competitiva respecto a máquinas similares. Clarificar el problema de diseño considerándolo superar las expectativas del desempeño del usuario, los objetivos perseguidos y los caminos abiertos para el desarrollo de tecnologías. Interrogantes a responder. ¿En qué consiste realmente el problema? Requerimientos obligatorios, cuáles son los deseables, criterios o factores para tomar decisiones en el momento del diseño conceptual o diseño básico, diseño en detalle. Cuáles son las funciones de mi máquina. Pero esto es de cuidado. En mi experiencia personal, hay algunos conceptos de los que se habló anteriormente que están relacionados directamente con metodologías específicas. Por ejemplo, esto de conocer exactamente cuáles son las funciones que desempeña la máquina es más acorde con una metodología llamada diseño para la función, que en su etapa tiene algo llamado análisis funcional. Entonces básicamente en ese sentido, pues sería como averiguar cuáles son las funciones generales y específicas que realiza la máquina. Pero cuando hemos hablado anteriormente de que queremos analizar competencias y superar las expectativas de desempeño del usuario, esto está muy relacionado de uno de estos métodos que mencioné, que es QFD, es diseño para la calidad o despliegue de función de la calidad, más o menos eso es lo que significa, pero pues en inglés. Quality Function Deploy, no estoy seguro, vuelvo y repito, pero creo que va más por ahí. Aunque también hay una metodología que se llama diseño para la calidad, donde básicamente fusilas hasta cierto punto las competencias, pero apuntas a mejorar algunos aspectos de sus características. Entonces, todas estas cosas están muy mezcladas y a veces es fácil confundirlas.
¿Qué deseos, expectativas de desempeño y limitaciones se involucran en relación con el producto a diseñar? Es otro de los interrogantes a responder en esta fase de especificación inicial o de clarificación de la tarea. Que la especificación inicial es el resultado, pero la fase se llama clarificación de la tarea. ¿Qué características no son deseables en el sistema o producto? Entonces, esto es un ejemplo de lo que tendríamos que obtener al final de esta fase. Esto es tomado de arriba del 2002. Ejemplo de una especificación inicial. Entonces, esto es lo que finalmente deberíamos obtener. Entonces, aquí hay unos diferentes requerimientos por parte del producto. Este RID creo que se refiere a restricciones, cosas deseables u obligatorias. Esto entonces viene siendo la descripción relacionados con requerimientos que están asociados con la función. Pero esto es básicamente para... Esto es una máquina de transporte. Bueno, aquí dice sistema de clasificación de cajas. Básicamente es lo que tenemos acá. Entonces este es la especificación inicial de un sistema de clasificación de cajas. En donde dice concepto, cada una de estas cosas lo que representa es un requerimiento. Requerimientos relacionados con la fusión, requerimientos relacionados con la dimensión de la máquina, requerimientos relacionados con el movimiento, requerimientos relacionados con las fuerzas, requerimientos relacionados con los materiales, requerimientos relacionados con el señal y control, el transporte, vida útil, costes y plazos, aspectos legales. Lo que finalmente nosotros queremos es definir en donde dice descripción cuáles son las especificaciones o características de la máquina a diseñar. Bueno, aquí en la parte baja sí explica cuál es el significado de las diferentes siglas. En el caso donde dice propone es quién lo dice o quién lo sugiere. Aparece el cliente con C, ingeniería, es decir, usted, lo representa con I, R representa requerimiento, MR significa requerimiento modificado, NR nuevo requerimiento y D es un deseo. Es como quien dice que todo lo que aparezca acá donde dice RD está relacionado si es algo obligatorio o si es deseable. Lo deseable se representa en este caso con D. De resto, lo que es R, M y R básicamente está, y NR básicamente está relacionado con cosas obligatorias, ¿sí? Que la máquina debe cumplir sí o sí. Entonces veamos. En este sistema de clasificación de cajas, por ejemplo, para el caso de materiales, habla de que va a manejar cajas de cartón selladas con cinta adhesiva. Veamos para el caso de fuerzas. Dice básicamente que va a tener que soportar fuerzas de empuje máximo por acumulación de cajas de 120 newtons. Empuje máximo por acumulación de 150 newtons. Esto es un requerimiento modificado. Entonces esto es como quien dice, inicialmente lo que de pronto propuso el cliente, 120. Sin embargo, aquí hablan del cliente más algo deseable. O sea, el cliente dijo, hey, mínimo 120, máximo 150 newtons. Ahora, ¿el cliente habrá dicho eso específicamente? No necesariamente. De pronto lo que el cliente pudo haber proporcionado es, hey, yo necesito que de pronto esto soporte tantas cajas. Y usted mediante su ingeniería llegó a la conclusión que esas tantas cajas están asociadas a 120 newtons. Entonces, esto de las especificaciones, algunas partirán del
del cliente. Sin embargo, usted debe precisar en términos técnicos y de ingeniería, y eso no necesariamente se lo va a decir el cliente. Entonces, y así verán que para cada requerimiento, llámese función, de dimensiones, de movimiento, de fuerzas, el trabajo en esta fase es llegar hasta esto, que son básicamente especificaciones técnicas en un ámbito ingenieril. Esto, a ver, de dimensiones, por ejemplo, dice que debe manejar cajas de 300 por 250 por 200 a 380 por 320 por 300 milímetros. El peso de las cajas entre 17 y 30 newton. El local dispone de estas dimensiones de 12 por 15 metros. Y bueno, estas parecen que son cajas más grandes, y si nos damos cuenta, todo esto ha sido sugerido por el cliente, pero esta es una modificación de un requerimiento. Entonces, esto es realmente lo que nosotros perseguimos en última instancia en esta etapa. De acuerdo a unos requerimientos preestablecidos, definir esos requerimientos preestablecidos, cuáles son las especificaciones o características técnicas de la máquina que nosotros tenemos que diseñar. Esto es lo que nosotros pretendemos. Con una claridad, ¿sí?, de si eso es algo deseable, es decir, no obligatorio, pero eso es deseable, es algo que puede agregar valor a la máquina que usted esté diseñando, aunque eso puede implicar un costo adicional de la máquina. Y lo que llama aquí R, bueno, en otras ocasiones lo verán como O de obligatorio, son restricciones o requerimientos o cosas que sí o sí se tienen que cumplir. ¿Cómo llegamos a esto? Entonces, básicamente, de lo que trata esta presentación es de ver los diferentes métodos para, a partir de estos requerimientos preestablecidos, llegar a esto. Entonces, ¿cuáles métodos hay para hacer eso? Método de árbol de objetivos, uso de listas de chequeo de referencia, método de especificaciones de desempeño, el método de despliegue de función de la calidad, QFD. Este es de los que está acá expuestos, es de los más complejos, pero hay otro que es, creo que es más enredado de explicar. Entonces, vamos a empezar con método de árbol de objetivos. Esos primeros son relativamente fáciles de manejar. Bueno, finalidad: calificar el objetivo general del diseño, los objetivos específicos, así como las relaciones entre ellos. Puede ser usado como medio preparatorio de la definición de las funciones. Se realiza a partir del estudio de mercado para establecer los qué. Sí, creo que esta sigla la manejó el Dr. Maury en la presentación pasada. Esto es qué es cuando se refiere a qué quiere el cliente. Entonces, eso no necesariamente está traducido directamente a un lenguaje técnico de ingenieril. Y su misión en ese caso sería transformarlo a algo técnico e ingenieril que se pueda llamar especificación inicial del diseño. ¿Por qué emplear el método de árbol de objetivos? Porque el cliente normalmente solo conoce el tipo de producto que desea desarrollar, tiene una vaga definición del problema y tiene muy poca idea de los detalles. No necesariamente él va a manejar el lenguaje técnico. Entonces, por lo tanto, el árbol de objetivo es una vía para lograr una mejor definición del problema. Él te lo dirá en palabras mundanas. Bueno, todo depende del tipo de cliente que tú tengas y su preparación. Y tú tendrás que traducir eso a un lenguaje técnico, específico y preciso. Entonces, ¿qué ofrece el método de árbol de objetivos? Un formato claro y útil, que como literalmente es una traducción, es bastante básico y sencillo. Es simple, es bastante sencillo de usar. Un formato claro y útil, muestra los objetivos y sus relaciones, nos obliga a explicitar los medios generales o las acciones para alcanzarlos, por lo tanto facilita el poder de acuerdo al cliente, al gerente y el equipo de diseño.
Entonces, es que necesariamente vas a tener que hablar con el cliente para tratar de adivinar o traducir lo que él piensa o quiere de la solución que se supone tienes que diseñarle. Procedimiento del método de árbol de objetivos. Preparar una lista de los objetivos del diseño. Ordenar la lista en un conjunto de objetivos de nivel superior a inferior. Es decir, lo más importante y lo menos importante. Dibujar un diagrama de árbol de objetivos que muestre las relaciones jerárquicas y la interconexión. Resumen del árbol de objetivos. Unifica el pensamiento de los agentes comprometidos en el diseño. Vuelve y juega. Esto es básicamente una traducción, pero para que pueda haber una traducción de lo que quiere el cliente con quien se lo va a diseñar, es decir, el diseñador, debe haber un diálogo. Tienen que sentar ahí a dialogar. Y, bueno, tú me estás diciendo que lo quieres así de grande. Bueno, así de grande son 2 metros de altura por tanto de ancho. Eso es una especificación técnica. Hablemos entonces de las desventajas. Para el cliente, si se elabora conjuntamente, puede rechazarlo y considerarlo tedioso. Se recomienda una elaboración previa y final revisión con el cliente. Es decir, él lo dirá en sus palabras sencillas, sin necesidad de comprometerlo a hablar de conceptos ingenieriles y técnicos que no necesariamente maneja. Entonces la idea es, te lo dice en sus palabras mundanas. Bueno, yo te entendí esto. Tú lo haces de una forma mucho más formal, ya aterrizando en un lenguaje más técnico, y ya simplemente se lo propones para que él revise. Entonces, en este caso, el Dr. Maury desarrolló una metodología de diseño para fabricar sistemas de transporte. Pero sistemas de transporte, no recuerdo si eran, yo sé que no eran vehículos, sino bandas transportadoras. Entonces, por eso van a ver que hay muchos ejemplos de lo que él propone en su material que están muy relacionados con el tema de transporte de materiales. Aquí habla de transporte masivo, así que eso suena como un tren o un automóvil. Bueno, entonces árbol de objetivos. Se supone que se debe proponer un objetivo general, unos específicos de qué es lo que se quiere en el diseño, y después se deben organizar y estructurar como un mapa conceptual o un árbol, como se ve acá. Entonces, sistema de transporte masivo cómodo, seguro y atractivo. Entonces eso obviamente significa que se debe dividir en 3 objetivos: que sea cómodo, que sea seguro y que sea atractivo. Luego entonces esa comodidad significa que tiempos breves de recorrido, me imagino que eso es lo que significa, y comodidad, que sean costos bajos para el usuario. Tiempos breves de recorrido, ¿qué implicaría? Fácilmente accesible, alta velocidad, baja probabilidad de demoras. En costos bajos para el usuario, políticas políticas apropiadas, baja inversión, bajo costos de mantenimiento y operación. En cuanto a seguridad, que sea de bajo riesgo de muertes, de pocas lesiones y pocos daños a terceros. Entonces, básicamente es estructurar lo que se desea de una forma cada vez detallada. Casi que es un enfoque más que todo divergente, donde a partir de preguntas pues vamos a desentrañando qué es lo que se refiere el cliente con comodidad, con seguridad y con atractivo, y miren que aquí ya se encuentra autorizado. Entonces, para la parte de seguridad, entonces aquí anota al final servicios médicos rápidos, que bajo riesgo de lesiones y que tenga un bajo riesgo de accidentes. Que sea atractivo para el usuario o para los no usuarios. Ambiente agradable, poco ruido, gran campo visual, poco ruido exterior, sin obstrucciones visuales. Entonces,
Y usted dirá, bueno, esto no es tan técnico, pero si se da cuenta en el ejemplo anterior del listado de especificaciones, ¿sí?, algunas de esas descripciones no son tan técnicas. Entonces, algunas sí, porque ya están relacionadas con sistemas de unidades. Entonces, pero lo importante es que lo sea lo suficientemente técnico para que usted pueda empezar a proponer alternativas en el diseño conceptual y seleccionar una, de tal manera que quede claro a qué se refiere con comodidad, seguridad y atractivo, y no dejarlo en el aire, que es lo que no se quiere. Se llama especificación porque tiene que ser lo suficientemente específico para que usted pueda proponer alternativas que pueda evaluarse si es fácilmente accesible, de alta velocidad o baja probabilidad de demoras. Es decir, en lo posible que esto pueda ser cuantificable y medible, de tal manera que usted pueda decir si lo que usted está proponiendo como solución puede lograr o no alcanzar el objetivo perseguido. Método 2. Listas de referencias. Es una estrategia de diseño que se ha incorporado dentro del método para especificación inicial suficiente MPIS. Maury de 2000, esto él lo desarrolló para su tesis doctoral para apuntar hacia una especificación completa. Bueno, entonces este es un ejemplo de un listado. Es de Riva, pero esto originalmente es de otro autor. Él lo tomó y lo tradujo al español creo que de este libro, no estoy seguro. Bueno, pero aquí lo nombró él, pero este listado yo sé que está en otra parte en inglés y sé que es el original. Blaise, creo que es de este autor. Vamos a salirnos de acá un momento, me disculpan. Creo, si mal no recuerdo, o si no está en este libro, debe estar en Palan Base. Entonces vamos a ver. Si no está aquí, diseño e ingeniería del autor Dieter, vamos a cerrar esto. Si no está ahí, está entonces en este otro libro. Diseño de ingeniería, pero de Pal and Base y compañía. Igual, de todas maneras, creo que en lo que les... No, aquí no está el libro de Riva. Pero yo creo que puedo gastarle un tiempo para ubicarlo y también enviarlo o agruparlo en el material. Entonces... Bueno, entonces este es un listado que trata de abarcar la mayor cantidad de posibilidades. Está casi que hecho para que usted lo tome como un copy y pega y después ajuste para su caso particular. Notaron en el caso anterior que en cada uno de estos requerimientos funcionales de dimensiones, de movimientos, de fuerzas, de energía, de materiales, etcétera, pueden haber varias funciones, varias dimensiones, varios movimientos a tener en cuenta, varias fuerzas, etc. Aquí hay unas determinaciones, es decir, lo que usted tendría que llegar a concluir. Por ejemplo, descripción de las funciones principales, ocasionales y accidentales del producto, si es necesario con esquemas. Dimensiones, espacios, volúmenes, mesas, longitudes, anchos, alturas, diámetro, número y disposición de elementos. Y así puede leer los demás. Vida útil, vida prevista, fiabilidad, mantenibilidad. Casi que son un listado de preguntas que usted tendría que llegar a contestar o a definir para entonces establecer las especificaciones iniciales. ¿Cómo se elevaron las listas de referencias? Las listas de dedicación se construyeron a partir de experiencia previa o de análisis de niveles escasos de diseño de una tipología específica. El objetivo es desarrollar una lista de extensión suficiente que contenga los elementos que éticamente se consideran a fin de no dejar aspectos no abordados.
El aseguramiento de que la especificación sea completa se inicia con la aplicación previa de la estrategia de categorización del método MPIS, donde se identifica en primer lugar los componentes del problema mediante un esquema de bloques, donde se persigue mantener una visión global o integral, identificando todos los componentes del problema: sistemas, entradas, salidas y entornos. Esto suena más como un análisis funcional. Entonces vemos el diseño producto que vamos a desarrollar como una caja. La idea es establecer entonces cuáles son las entradas de ese sistema, llámese materiales que puede entrar a mi máquina, llámese información en forma, por ejemplo, de órdenes mediante mecanismos, botones, sistema electrónico. Pero lo importante es establecer que entra al sistema, llámese material, energía o información, y de la misma manera a mi sistema o máquina que voy a diseñar también podrían tener unas salidas determinadas de material, de información, entre otros. También puede haber unas variables asociadas al entorno que circunda mi sistema o máquina. Entonces la idea de establecer todo eso es que para cada una de las entradas, cada una de las salidas, pues básicamente podríamos asociar esas entradas y salidas con requerimientos, y entonces lo que hacemos es, como quien dice, transformar esas variables, llámese entradas o salidas de la máquina, en requerimientos que se necesita definir para el diseño, para establecer una especificación inicial. En el ámbito de diseño de ingeniería, niveles de especificación, es decir, es a lo que me estaba refiriendo con antelación, de que en el ejemplo anterior, esto no necesariamente es suficientemente específico, porque eso es lo que puede ser la pregunta a realizar. ¿Esta especificación es lo suficientemente específica? Algo que también se lo dije en este otro ejemplo, que algunas de estas especificaciones no necesariamente parecen específicas. Uno pensaría que es suficientemente específico si está cuantificado. Por ejemplo, decir que las cajas deben, con un requerimiento, que las cajas deben ser de 300 por 250, 200 a 380, 320 y 300, yo diría que está suficientemente especificado. Pero la pregunta aquí es más bien si está lo suficiente especificado o no lo está. En general, lo que le diría es, si se encuentra precisado en términos cuantitativos, eso es muy específico, ¿sí? Pero este tipo de descripciones no necesariamente son específicas. Entonces, esa parte se refiere a si esa especificación que usted ha establecido es suficientemente específica. Entonces, aquí habla de especificación insuficiente, necesidad real, especificación suficiente, si está relacionado directamente con la necesidad real. Y hiperespecificado es si de pronto está demasiado detallado y se puede convertir en una camisa de fuerza que después te va a generar problemas y no soluciones. Por ejemplo, al haberse casado en el caso anterior con un tamaño de caja, puede después constituirse en un problema más adelante porque de pronto la caja es demasiado grande y eso elevaría los costos de mi sistema de transporte de cajas. Entonces, pero en mi experiencia eso termina siendo como una especie de prueba y error. Recuerden, el proceso de diseño es un proceso iterativo, lo que implica
disculpen que haga la pausa y me regrese acá, pero creo que es estrictamente necesario. Listo. Entonces, básicamente es una serie de pasos, pero recuerden que estas flechas están interconectadas en ambas direcciones. ¿Qué es lo que significa? Que en cualquier momento te tocaría regresarte a cualquiera de estas etapas previas, dependiendo de dónde estás actualmente, para redefinir algo que te está ocasionando problemas o que te está impidiendo alcanzar los objetivos de cumplir las necesidades del cliente. Tal vez algo que definiste como una especificación inicial en base a una necesidad del cliente es irrealizable, so pena de que sea muy costosa la máquina que vayas a fabricar. Tendrías entonces que incluso regresarte y dialogar con el cliente si ese es el caso, para ver cómo se puede negociar esos requerimientos. Bueno, entonces aquí habla: descripción de una especificación inicial suficiente, mantenimiento de una visión global del problema, componentes del problema del diseño. Tenemos aquí una entradas y salidas del sistema, tenemos un sistema o una función que va a interrelacionar esas entradas y salidas, y tenemos el entorno. Eso ya lo había mencionado anteriormente, ¿sí? Entonces, definición de conjuntos o categorías de requerimientos, número suficiente e independiente de requerimientos. Entonces, este es fácil de explicar. Si hay algunos aspectos que has definido como especificaciones y no tiene relación alguna uno con el otro, a eso nos referimos que es independiente. En cambio, si hay un requerimiento o especificación que esté relacionado directamente con el otro, la pregunta es: ¿por qué establecer dos especificaciones si con una perfectamente puedo cumplir o suplir los dos requerimientos o necesidades? Entonces, eso está pensado con el fin de que hayan los requerimientos y especificaciones mínimos necesarios para cumplir con lo que desea el cliente. Entonces, y a lo que se refiere con un mantenimiento de una vista global del problema es que tú puedas separar estas especificaciones si hacen parte de una entrada o una salida del sistema, si hace parte del sistema en sí o si hace parte de una variable relacionada con el entorno. Entonces, tener una claridad de esa especificación o requerimiento en donde entra a jugar de esos. Método para especificación inicial suficiente. Aquí establece un significado gráfico del método MPIS con sus estrategias. Entonces, realmente esto es algo que el doctor Maury desarrolló para su proyecto de grado. Es, digamos, no es tan sencillo, para serles sincero. Usted puede tomar una simplificación, yo lo he hecho, que es ¿cuál? Como este es un listado de requerimientos general, mi recomendación es: haga un análisis de su sistema, establece cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, cuáles son las funciones del sistema y cuáles son del entorno. Trate de asociar a cada una de esas cosas, a cada una de las entradas, a cada una de las salidas, a cada una de las variables de entorno, a cada una de las variables asociadas a la función del sistema. Trate de asociar a cada uno de ellos un requerimiento de acuerdo con este listado. Si no lo hay, agregue algo adicional si cree que esto no está supliendo lo que usted está tratando de definir. Y luego hágase la pregunta o las preguntas: ¿está insuficientemente especificado, o está suficientemente, o está hiperespecificado? Entonces, hágase la pregunta: ¿me queda claro
¿De qué hace parte esa especificación? ¿Es relacionado con las entradas del sistema o relacionado con el sistema de la función o con el entorno? ¿Son independientes? O sea, todos esos requerimientos que usted ha establecido son independientes o habrá alguno que está relacionado con el otro y entonces es mejor, en vez de tener dos especificaciones, siempre va a ser mejor para hacer menos complejo estos análisis y el desarrollo, establecer uno en vez de dos. Esto de definición de conjuntos a categorías de requerimientos DFX, este DFX es Design for X. Entonces esto es algo que hablaremos mejor en ingeniería concurrente. Ahora no me quiero meter en el chicharrón de hablar de eso, porque eso es perfectamente un capítulo entero. Entonces, él de todas maneras acá establece un diagrama. Necesidades. Entonces aquí esto surge básicamente del cliente o de un estudio de mercado. La idea es, esto parece como una estructuración de árbol de objetivos. Entonces, ese sería un buen primer paso. Establecer un árbol de objetivos. Luego, ¿qué sería? Construir y uso de listados de referencia. Es decir, podríamos utilizar esta de Rivas para, a partir de este árbol de objetivos, tratar de hacer aún más específico las especificaciones. ¿Por qué? Pues porque esto no es suficientemente específico. Por ejemplo, si vamos a hablar, por decir algo, de poco ruido, ¿qué es poco ruido? Si resulta que ruido es algo que se puede medir en decibeles. Y hay estándares completos acerca de eso. Entonces, poco ruido a mí no me dice nada. Sigue siendo demasiado general. Entonces es necesario aterrizar eso. Entonces, yo diría, o de acuerdo a este diagrama, que una recomendación es, una vez teniendo claro la necesidad, tratar de organizarlo como si fuera un árbol de objetivos. Es decir, categorizar. ¿Listo? Luego, tratamos de coger esas categorías y fusionarlas con estos listados de requerimientos, de especificaciones o de requerimientos preestablecidos. ¿Sí? Si hay algo que no aparece acá, usted se lo inventa. ¿Sí? Esto no es camisa de fuerza, es, como quien dice, el resultado de muchos análisis donde se trata de abarcar un listado muy amplio, sí, pero pues es como quien dice, una camisa que después tiene que hacerse a la medida de cada problema. Entonces, te va a coger su árbol de objetivos y va a tratar de aprovechar este listado para entonces establecer sus requerimientos y especificaciones. Es esta parte. ¿Listo? Luego lo depuras. ¿Qué es la depuración? Hacerte estas preguntas. ¿Tienes una visión global del problema? Es decir, yo puedo identificar qué requerimientos son las entradas y salidas del sistema, cuáles son relacionados directamente con el sistema de la función y cuáles son los relacionados con el entorno. ¿Hay algunos que son dependientes o independientes? Y esto me haría fusionar o separar algunos de los requerimientos. Y a le dije que no me voy a meter en el chicharrón de explicar esto, porque esto es todo un capítulo. Y perfectamente cada DFX o Design for perfectamente puede ser un libro. De hecho, son un libro. Entonces, diseño para armatura, diseño para el ensamble, diseño para función, son perfectamente todo un libro cada tema o cada tópico. Así que prefiero no meterme en el chicharrón de explicar eso ahora. Entonces, lo depuras. La idea realmente es que esté lo suficientemente especificado, ¿sí? Que no hayan especificaciones repetidas o requerimientos repetidos y cosas de ese estilo. Y debería llegar entonces a una clarificación suficiente. Entonces, aunque es un problema no explicar lo de DFX, pero igual, yo me comprometo a explicárselos, pero después. Aquí no. Aquí yo prefiero que ustedes estén como más bien
más bien empapados de la generalidad de qué consiste la fase. Y ya después, cuando complementemos esto con la explicación de los DFS o Design for X, ahí sí usted decidirá qué aplica o qué no de acuerdo a la situación. Entonces este es el problema por especificar. Dice que empleó los enfoques de diseño para la función y diseño para, no recuerdo si esto es para la ergonomía. Entonces esto es una embarcación que llega a un muelle y esto es un sistema de transporte. Entonces creo que este O o D es referido a si es obligatorio o si es deseable. Pero lo demás pues ya será propio del caso particular. Entonces dice tabla de especificación inicial del nodo del... Es que esto es básicamente un sistema de transporte que incluye muchos nodos. Entonces obviamente es algo más bien complejo. Aquí establece si ese requerimiento tiene unidades o no, qué variables maneja y el valor de la variable. Entonces este es el material que va a transportar. Clinker, nombre del equipo de origen, un volquete, magnitud del flujo 800 metros cúbicos. Entonces si se da cuenta, la idea de los requerimientos y las especificaciones es que estén lo suficientemente específico, ojalá en términos de unidades. Lo que no se quiere tanto es que sean cualitativas las especificaciones, pero si toca, toca. Por ejemplo, pegajosidad del material. No, que no sea pegajoso. Fluidicidad. Bueno, de hecho yo pensaría que algo para medir eso básicamente sería la viscosidad, pero bueno, esto realmente es algo que él entiende mejor porque él fue quien desarrolló esta especificación o este listado de especificaciones. Pero si se dan cuenta es lo suficientemente específico en la mayoría de casos para establecerlo o cantidades o cifras con sus unidades respectivas. Y así idealmente es que deberíamos nosotros establecer nuestro listado de requerimientos. No siempre va a ser posible, ¿sí? Pero va a depender principalmente del método. Miren que en árbol de objetivos muchas de esas especificaciones quedaron muy generales y no suficientemente específicas o cuantitativas. Pero en el listado anterior, el que mostramos de ejemplo, hay algunos de esos que no necesariamente son una descripción cuantitativa. Por ejemplo, materiales, cajas de cartón selladas con cinta adhesiva. Eso no tiene nada de cuantitativo. Sin embargo, sí es lo suficientemente específico para nuestro problema. Y lo hay también que son muy específicos con cantidades y unidades. Por ejemplo, fuerzas, empuje máximo de acumulación, 120. El máximo deseado o modificado, 150 newtons. Entonces ahí tenemos los dos tipos de especificaciones. Unas que tocó describirlos de forma cualitativa y otros que es finalmente lo más específico posible, que es cantidades y unidades. Ya hablamos del listado de referencia. Yo les di una forma sencilla de construirlo. El doctor Maury aquí establece una forma un poquito más rigurosa a la que yo propuse. Parte de la necesidad, estableces un árbol de objetivos para categorizar los objetivos de tu diseño o qué cosas persigue tu diseño. Fusionas ese árbol de objetivos con el listado de referencia. Por ejemplo, el de arriba es un buen arranque. Depuras, en donde la depuración consiste en hay claridad de cuáles especificaciones están relacionadas con entradas y salidas del sistema, cuáles están relacionadas con el sistema o su función, cuáles de entorno, para no dejar nada por alto que esté relacionado con el entorno, el sistema, las entradas y salidas del sistema. Hay algunos que están repetidos,
se parecen o podemos fusionar algunos, o hay algunos que definitivamente toca separarlos. Entonces, y esto ya le dije, no lo explico hasta que no explique el tema de ingeniería concurrente y design for X. Aquí hay un ejemplo donde hay algunas descripciones cualitativas, no, y hay unas que sí son cuantitativas, con unidades incluso. Método 3. Definición de límites. Esto es como establecer los rangos por cada uno de los requerimientos. Restricciones. Determinantes que definen el marco de referencia que hay que considerar en la generación y selección de soluciones. Ejemplos: costos jurídicos o legales, de normas o códigos, o de seguridad de espacio-peso. Límites de desempeño. Ese rango de valores que se considera aceptable para los parámetros que definen el comportamiento funcional de un sistema. En cierta forma son un camino hacia la definición de tolerancias desde la especificación inicial. La definición de límites precisa el margen de desviación del comportamiento que se considera aceptable o en el que se adiciona valor para una alternativa de solución adecuada de acuerdo con la necesidad y la competencia. Esto de hecho está plasmado no acá, porque si se dan cuenta casi todas las especificaciones relacionadas con requerimientos son valores puntuales. Pero nosotros vemos acá en este primer ejemplo que se establecen como unos rangos. Por ejemplo, el tamaño de las cajas me establecen el tamaño de la caja pequeña, la caja grande. Incluso modifican ese criterio para establecer unos rangos más amplios. Entonces, básicamente se está refiriendo más a un rango que a un valor preciso. O un valor específico. Bueno, aclaraciones. ¿Cuánto mejora vale la pena? Para definición de límites deben considerarse los siguientes factores. Adición de valor. Deben fijarse rangos para que los parámetros de desempeño tengan en cuenta en qué nivel ellos adicionan de verdad valor. Esto es como un rango que trata de cumplir con dos cosas. Primero, que la máquina haga el trabajo, ¿sí? Estos rangos de especificaciones deben, primero, que la máquina funcione y haga lo mínimo para decir que es operativa. Y por otra parte, llegan a los límites máximos de la máquina que podrían agregar valor a lo que usted diseñe. Pero eso también podría incrementar los costos de fabricación, incluso de diseño de la máquina. Entonces, por eso hace la aclaración, ¿cuánta mejora vale la pena? Entonces, hay que definir qué es lo que se llama adición de valor. Deben fijarse rangos para los parámetros de desempeño teniendo en cuenta en qué niveles ellos adicionan a valor de verdad. Por ejemplo, si diseñamos un computador personal, podríamos fijarnos como meta que la velocidad de procesado sea de 10 GHz. No obstante, incluso logrando el equipo no aprovecharía efectivamente esta capacidad porque otros elementos serían cuello de botella ni tampoco adicionan valor frente a la competencia. Hablar hoy de 2 GHz razonables entre 2.8 y 4 GHz de utilidad. Entonces, listo, ahí el ejemplo no hay nada más que decir, ¿cierto? De hecho, de 10 GHz eso es rarísimo, ¿no? Al menos en los portátiles entre comillas accesibles. Entonces normalmente estamos viendo de 3 GHz. E incrementar la velocidad de procesamiento, como lo dice, no necesariamente significará que vamos a aprovechar el potencial. Porque, por ejemplo, podríamos tener un disco duro de tipo mecánico y no en estado sólido. Y el mecánico es más bien lento, una velocidad de procesamiento lenta. Entonces de nada sirve que tengas un procesador muy rápido cuando lo que tienes en memoria de tu disco duro va muy lento. No vas a poder aprovechar la velocidad.
En cambio, hacer un procesador de 10 GHz es bien costoso, o al menos comprarlo lo es. Si es que lo hay, no sé realmente. Definición de límites. Delimita la gama de soluciones aceptables y define el patrón de desempeño con el que se deben comparar las soluciones generadas. La definición de los límites de desempeño ayuda a clarificar el problema de diseño, dejando suficiente libertad para la proposición de soluciones, pero acotando qué condiciones deben cumplir las soluciones válidas. ¿Sí? Un método adecuado es el de especificación de desempeño. Entonces, vuelve y juega. En resumen, esto de definición de límites es eso. Trata de definir los límites para cada requerimiento. Ahora, hay que tener una claridad de cuál es lo mínimo que se necesita para que la máquina cumpla y cuál es lo máximo para darle un valor agregado a mi producto que lo haga más competitivo. Eso es el resumen de lo que trata esta cosa. Ahora, la idea es cuál es el proceso. Esto también puede ser algo complejo. Espero que después de la explicación ustedes me dirán si lo es o no. Procedimiento. Entonces, considerar los diferentes niveles de generalidades en que puede aplicarse la solución. Niveles altos, soluciones inadecuadas. Ejemplo, alternativas de un producto. Niveles medios, tipos de radiadores. Niveles bajos, dificultad para proponer varias soluciones. Ejemplo, características del elemento calefactor. Dos. Entonces, en primero, considerar diferentes niveles de generalidad en que puede aplicarse la solución. Entonces, aquí está hablando de alternativa de producto. Eso es muy general. Y la idea en esta parte de especificaciones es que sea lo suficientemente específico. Niveles medios. Tipos de radiadores. Aquí ya no está hablando de cualquier producto, sino solamente de radiadores. Es mucho más fácil de abarcar rangos de esa manera. Niveles bajos. Dificultad para proponer varias soluciones válidas. Características del elemento calefactor. Pasa es que el calefactor pues está conformado por diferentes elementos. Y si hablamos, por ejemplo, de un tubo, pues eso es demasiado genérico. Y recuerden, todos estos métodos tratan de definir especificaciones y requerimientos. Y especificaciones son eso, específicos. 2. Elegir el nivel de generalidad en que se va a trabajar, apropiado. Depende de los estudios de mercado. Nivel alto, se busca diversificar las actividades de la empresa en un sector específico. Nivel medio, cuando se quiere ampliar la gama de productos o reemplazar productos obsoletos. Nivel bajo, cuando se desea rediseño. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que buscas con tu diseño? Diversificar las actividades de la empresa. Ampliar gama de productos. Y lo más sencillo es simplemente rediseñar un producto ya existente. Esto, cuando se refiere a gama de productos, por ejemplo, sería definir como una familia de productos. Y esto más que familias serían familias de productos. 3. Identificar las variables o características de desempeño necesarios a partir de estudios de árboles, objetivos y de análisis funcional. Las características deben ser independientes de la configuración física de la solución. 4. Establecer requerimientos de desempeño breves y precisos. Serán cuantificables en la medida de lo posible. Aquí establecer rangos, por ejemplo, de 3 a 4 Hz. Entonces, método de especificaciones de desempeño. Ejemplo, la llave mezcladora operada con una mano. Entonces, acá, a ver si de pronto está explicado qué es lo que significa
¿Qué es lo que significa D? No sé si es... Yo me imagino que el más común, que es D mayúscula, es como que es lo obligatorio y lo otro es lo deseable, pero como no me explican acá el significado de cada símbolo, pues queda abierto. Entonces esto es finalmente un ejemplo de lo que se pretende. Miren o dense en cuenta que cada uno de los requerimientos está establecido en forma de rangos, ¿sí? Y básicamente es el fin último de esto. Sé que lo que acabo de leer es más bien confuso, pero yo les diría que la forma sencilla de tratar esto es: podrías partir del mismo listado en base al listado para tu caso específico propones cada uno de los requerimientos relacionados con función, dimensiones, movimiento, fuerza, etcétera, y vas a establecer rangos, no valores específicos. Los rangos que vas a percibir con el diseño de tu máquina. Obviamente eso va a depender de la necesidad. Luego, ¿qué haces? El valor mínimo de rango lo vas a definir como el límite de desempeño, es decir, lo mínimo que la máquina tiene que lograr para decir que cumple con las necesidades mínimas del cliente. Pero este es el límite inferior. El límite superior estaría más relacionado con cuánta mejora vale la pena. Es decir, el límite superior tiene que ser algo que rebase las expectativas mínimas del cliente, ¿sí? Pero tiene que llegar hasta un cierto punto donde sí adicione un valor real al producto que estás diseñando y desarrollando. Entonces, así deberías establecer más o menos el rango para cada uno de los requerimientos. Método 4. Este método lo manejo mejor que los anteriores. Bueno, es un decir. Porque lo que es esta versión simplificada que yo les he explicado de listas de referencia y de límites de desempeño, sí, si se dan cuenta en qué consiste, según lo que yo les he explicado de una manera muy sencilla, coja este listado y en base a los requerimientos del cliente y la máquina específica que tú quieres diseñar, aterrízalo de esa máquina. La diferencia entre listados de referencia y la de límites es que en listados de referencia la idea es establecer valores puntuales y específicos, mientras que en los mientras que definición de límites vas a definir no un valor puntual, sino un rango. El mínimo va a ser el mínimo para cumplir con los requerimientos del cliente y decir que la máquina, esa máquina cumple. Y el máximo va a ser el que le va a dar el valor agregado a la máquina. Pero tiene que ser muy bien analizado si eso vale la pena o no. Porque puede ser que te termines haciendo una máquina que sí, llega hasta ese límite. Pero ojo, eso significa que esa máquina puede elevar de manera muy enorme el costo con respecto a la competencia. Y sin embargo esa ventaja competitiva no la va a aprovechar, como en el caso que se acabó de proponer en el material de Dr. Mauri de computadores, que es muy claro ese ejemplo. Entonces, y lo de árbol de objetivos, que yo diría que es de las cosas más sencillas de hacer, entre comillas. Entonces, QFD. Entonces es que me confunde porque
hay un método de diseño que se DFX, o sea, Design for X, que se llama Design for Quality, diseño para calidad. Pero en este caso no es como tal una metodología de diseño, sino un método para establecer especificaciones iniciales, que se llama QFD. Algunas veces lo encontrarán o lo denominarán casa de la calidad, porque pues una de las etapas del proceso es muy visual y parece una casa. Y en inglés no recuerdo si es Quality Function Deployed. No recuerdo si esa es la... Bueno, pero podemos averiguar esto de rapidez. Entonces... Sí, para estar seguros. QFD. Como es una sigla en inglés. Sí. Quality Function Deployment. Entonces, despliegue la función de la calidad. Sí, definitivamente es esto lo que nosotros estamos buscando. Y lo encontrarán en imágenes. Porque la forma resumida de estructurar el método es mediante este gráfico que parece una casa. Tiene un techo. Pues tiene aquí como... Esta sería como la planta. La primera planta de la casa. Pero esta sería como una especie de sótano de la casa. Entonces... Eso sería básicamente... Sí, ya hemos precisado entonces qué es QFD. Y veamos. Creo que por lo extenso que puede llegar a ser esto, es mucho más extenso que los otros. Miren que después de haber el doctor Mauri haber explicado todo eso, de todas formas llega un momento y dice síntesis del método. Entonces realmente es algo muy largo de explicar. Y de hecho, si se dan cuenta, ya llevamos una hora de video. Entonces lo que yo voy a hacer es dejar hasta ahí para dedicar solamente un video a explicar ese método QFD. Y esto que dice otros casos son simplemente ejemplos. Entonces creo que lo más prudente en este punto es simplemente hacer una pausa y dedicar un solo video a QFD. Entonces les agradezco la atención. Recuerden, ¿en qué etapa estamos? Estamos en la etapa de clarificación de la tarea. En la clarificación de la tarea se toma la necesidad del cliente, que la vez pasada hablamos de que se obtenía mediante un estudio de mercado. Pero en esta ocasión nos estamos dando cuenta que perfectamente puedes sentarte a dialogar con él y construir un árbol de objetivos. Y como finalidad de la calificación de la tarea se obtiene las especificaciones iniciales del producto que vas a diseñar o de la máquina que vas a diseñar. Y en esta presentación están resumidos diferentes métodos por medio de los cuales puedes establecer esas especificaciones iniciales. Método del árbol de objetivos, uso del listado de chequeo de referencia, método de especificación de desempeño o límites, que se diferencia de este, que ya lo vas a establecer en forma de rangos, y el método de despegue de la función de la calidad. Pero de todos esto es, bueno, yo les dije que algunos de estos parecía complejo, pero definitivamente QFD se lleva más de media presentación. Así que me voy a concentrar la próxima clase solamente en explicar esto. ¿Sí? No es camisa de fuerza para que usted lo aplique, pero perfectamente, o sea, yo cumplo con decirle, hey, existen estos métodos, ya tú verás cuál usas. Listo, entonces voy a dar por terminado esto hasta acá. Realmente sería media clase y la otra media clase la gastaríamos en explicar solo el QFD. Y hasta ahí le habíamos entonces explicado 4 formas diferentes de establecer especificaciones iniciales.
Es decir, qué hacer o qué métodos hay disponibles para realizar la clarificación de la tarea. Entonces, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase.